En las crónicas tenemos justamente linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. Acá está. Linfogranuloma venéreo, usualmente tenemos que recordar que está producido por clamidia, ¿ya? Clamidia trachomatis. Pero en específico, recordar que este es un agente intracelular y usualmente pues hay varios tipos, ¿no? El L1, el L2, el L3, ¿ya? La clamidia trachomatis puede tener afectación, puede generar otras enfermedades, está bastante relacionado con la enfermedad pélvica inflamatoria, con tracoma, ¿no? En neonato, embarazo ectópico también. Y el periodo de incubación va a ir de 3 hasta 30 días, ¿ya? En la clínica ustedes van a ver la característica principal es el ganglio, o llamado bubón, ¿no? Acá está, bubón. Usualmente es unilateral, es duro, duele y hace fístula. Perfecto. El diagnóstico de clamidia es bien difícil porque requeriría hacer muestra de PCR, porque a veces el problema es que para hacer un diagnóstico, como es un agente intracelular, es bien difícil hacer los cultivos. Y hoy en día lo ideal sería pinchar ahí el bubón y hacer un PCR para buscar clamidia trachomatis. Usualmente he visto que también piden IgG e IgM para clamidia, pero no tiene muy buena rentabilidad, porque marca infecciones pasadas. O sea que los diagnósticos es principalmente clínico y si tienen la oportunidad de hacer ese hallazgo con PCR, perfecto. Pero miren acá, ganglio unilateral, duele, duro, fistuliza. Tratamiento, igual también, si es clamidia, agente tetraciclinas, ¿ya? Como opción. Tetraciclinas y también podemos tomar acitromicina. Ok, seguimos y vamos con granuloma inguinal. En granuloma inguinal, que esta es la más crónica de todas, porque usualmente desde el periodo de exposición 3 a 40 días, ¿no? Más o menos. El agente anteriormente era Calimantobacterium granulomatis, hoy en día es Klebsiella granulomatis. Y si nos preguntan características de estas lesiones, sobre todo, acá hay una, porque muchas veces se agrupan en pápulas, estas lesiones, úlceras, ¿no? Y estas úlceras tienden a agruparse, ¿no? Puede haber un pseudobubón y pueden generar lo que se llama un componente granulomatoso, ¿no? Estas úlceras, por eso viene su nombre granulomatis. Esta úlcera con componente granulomatoso tiene una palabra clave acá, que es rojo intenso. Y por la extensión, ¿no? Va a dar bastante dolor. Entonces, ahora nosotros si quisiéramos hallar un diagnóstico, en este caso es a través de una biopsia y buscar los llamados cuerpos de Donovan. Por eso es que en Klebsiella granulomatis también va el nombre de, usualmente, donovanosis, ¿ya? Entonces en la biopsia vamos a ver eso. En tratamiento, otro agente intracelular, vamos a utilizar tetraciclinas. Y la citromicina, que es hasta 1 gramo, ¿no? Usualmente, en el caso de granuloma, donovanosis, 1 gramo semanal por 3 semanas, ¿ya? Entonces, vamos viendo esas diferenciales para que puedan terminar de fijar sus conceptos. A ver, en clamidia, sí, cepas L1, L2, L3. A ver, ¿qué más me estás diciendo? Ya. Sí, también. Todo agente intracelular, en realidad, puede ser como doxiciclina, ¿ya? Para ver el tratamiento. Pero en granuloma inguinal, usualmente es acitromicina, pero la doxiciclina va usualmente hasta 3 semanas, ¿ya? Ahí me estás poniendo, claro, 3 semanas, 21 días, exacto. Otras opciones, sí, proeritro, bueno, no son tan buenas y rentables. El tratamiento del linfogranuloma, en este caso, sí puede durar. La citromicina también, ¿ya? Usualmente puede ser una dosis, ¿ya? En este caso, acitromicina es 1 gramo, igual que la otra, ¿no? Semanal por 3 semanas. Acá vamos a poner 1 gramo semanal por 3 semanas. Como son crónicas, recuerden que el tratamiento va a ser un poco más largo. Tetraciclinas, acá doxi, es 100 miligramos cada 12 por 3 semanas. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Está bien? Entonces, creo que con eso, bueno, no sé si me estoy pasando alguna pregunta, pero más o menos está ahí. Las cosas claves para que puedan resolver sus preguntas, porque van orientadas hacia una patología en específico. Entonces, cuando hablamos de úlcera genital, ¿ya? Entonces, nuevamente recordar sífilis, herpes y chancroides, sus diferenciales, ¿ya? Ahora también tienen lo que se llama síndrome de descarga uretral, y acá tenemos 2 componentes, ¿no? Uno que es gonorrea y otro que es clamidia. En gonorrea, acuérdense que gonococo principalmente, ¿cierto? Entonces, el gonococo usualmente está dentro de los gram negativos. Palabras claves acá, si yo quisiera hacer el cultivo de gonococo, me pediría un medio específico, por ejemplo, y esto también vino alguna vez en pregunta de recintado, el medio de Tiger Martin, ¿no? Para hacer este cultivo en específico. El gonococo se puede complicar, te puede dar uretritis, te puede dar artritis. Hay veces donde va de frente la artritis sin tener este antecedente de disuria, ¿no? Que caracteriza a la descarga uretral. Entonces también puede haber meningitis, conjuntivitis, otras complicaciones asociadas a gonococo. Endocarditis, ¿no? Faringitis y también cervicitis. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer el manejo sindrómico en una descarga uretral? Este paciente, ya hemos dicho, clamidia, tendríamos que darle su doxi, ¿no? Completar sus semanas. En este caso,
y gonorrea, pero la dosis en gonorrea, y acá lo vamos a apuntar porque esto sí también ha venido, vamos con Septria a 250, ¿ya? A 250 miligramos intramuscular. Dosis única, para que no se confundan, ¿ya? Entonces, si me dicen a mí, obviamente llega a la consulta el paciente y yo definitivamente pues voy a decir, si es una descarga, le doy ceftriaxona y le damos acitron 1 gramo en este caso, ¿no? Porque no voy a tener manera de hacer los diagnósticos en una primera consulta. Entonces, es bien difícil hacerlos, por eso es que damos estos combos. Bubón inguinal, ya hemos mencionado, vamos con clamidia, y acá sí van el otro diferencial, que es justamente el síndrome de flujo vaginal. En flujo vaginal, recordar algunos tips: vaginosis bacteriana, producido principalmente por Gardnerella, ¿no? Hay una disbiosis, produce eso, y principalmente acá las características son leucorrea, pero la vaginosis te da esto, grisáceo, ¿ya? Grisáceo. Aparte, nos podemos guiar del pH, que es más de 4.5. Si es pH más de 4.5, es alcalino. Y esto puede darnos, a su vez, confirmación con el test de aminas, ¿no? Entonces, si tenemos pH alcalino, test de aminas y la presencia de las clue cells o las células clave, que son más del 20%, por acá ya tenemos algunos de los criterios de Amsel, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento en vaginosis bacteriana de elección? Lo que van a preguntar simplemente es tratamiento es metronidazol, ¿ya? En candidiasis, ahora, usualmente, hay que recordar otras características. Preguntarle a los pacientes por qué tienen candidiasis vaginal. Porque pueden tener factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipoestrogenismo, diabéticos, obesas, ¿no? O los pacientes que están consumiendo antibióticos o anticonceptivos. Entonces, acá la característica, digamos, las pepas acá es leucorrea, blanco, a veces con grumos, ¿no? Pero también viene prurito, disuria. Entonces, estas son las características que tenemos que recordar. Y aparte, el pH que está entre 4 y 4.5. El tratamiento de elección en candidiasis, ¿no? Vaginal va a ser fluconazol, ¿ya? Muy bien. Y en tricomonas, recuerden ustedes, vamos a ver, en tricomonas tenemos las opciones de dar, ¿no? Las características, en este caso leucorrea, es abundante, pero las palabras mágicas acá son dos. Uno, la palabra mágica sería espuma, y dos, mal olor. Olor a pescado, como dicen, ¿no? Nuevamente el pH está alcalino, 4.5, y también a veces hay disuria. Tratamiento de elección para tricomonas, igual metronidazol. Entonces, usualmente nosotros manejamos el síndrome de flujo vaginal como tal, sin pedir muchos diagnósticos microbiológicos en la primera línea de atención. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque pueden generar ese tipo de problemas, ¿ya? Por si acaso, bueno, ayer también en la clase me hicieron consultas acerca de los casos refractarios, pero para tricomonas usualmente vamos con metronidazol, hasta 500 miligramos, 3 veces al día por 7 días, ¿no? Usualmente con esto ya estamos zanjando 3 veces al día, 500 miligramos, que es la dosis, ¿no? Y de todas maneras hay que ver y tratar a las parejas, ¿no? En este caso, si tiene síndrome de flujo vaginal, el varón también, si es que está expuesto en los últimos 2 meses, 2 gramos dosis única en este caso, ¿ya? 2 gramos dosis única. A ver, vamos a ver con las preguntas. A ver. Ya. Si es manejo sindrómico de descargo uretral, ¿no? Al varón en este caso, no tienes manera de cómo hacerle un PCR para gonococo ni para clamidia. Lo mínimo que le tienes que hacer es así 1 gramo, dosis única, y su ceftriaxona 250 miligramos, dosis intramuscular. Si vas a cambiar, en vez de macrólido, darle doxiciclina, la doxi te mandas y completa sus 10 días por lo menos. Pero por lo general no lo hacen. Entonces, por eso es que generamos resistencia, por eso es que se les trata de dar dosis única por lo menos. La clamidia de la descarga uretral es la misma que el linfogranuloma venéreo o es otra cepa. En realidad, el nombre es clamidia, ¿no? La clamidia, lógicamente nos estamos refiriendo a clamidia trachomatis, ¿no? No es clamidia pneumoniae. Entonces, claro que hay variantes que pueden producirte, ¿no? Pero el linfogranuloma, en este caso, venéreo, como habíamos mencionado, tiene esas características de ser L1, L2, L3 las que producen. La descarga uretral en sí no tiene especificidad con una cepa. Todos son en metronidazol, ¿ya? Usualmente lo que hacemos en vaginosis bacteriana es hacer el tratamiento con 500 miligramos, ¿ya? Por 7 días, 2 veces al día por lo menos. Pero ayer una consulta me hicieron acerca de los casos refractarios, sobre todo en candidiasis vaginal. En candidiasis vaginal, ¿ya? Casualmente teníamos, cuando son refractarias, la necesidad de hacer cultivos de secreción y mandar esa muestra para buscar si hay sensibilidad, porque hoy en día tenemos en la práctica bastante resistencia a fluconazol, y la mayor parte viene porque utilizamos tratamientos incompletos, o también usualmente hacemos manejos sin guiar, ¿no? Sin guiarnos con un cultivo. A ver, habíamos puesto, sí, acá lo puse, el pH va desde 4 hasta 4.5 en candidiasis vaginal, ¿no? Eso sí estamos de acuerdo. Metronidazol en embarazadas también, sí, también se puede dar.
En descarga uretral, sí, 250 miligramos de Ceftriax, dosis única para cubrir neumococo. Para flujo, como sindrómico, utilizas los dos, metro y flujo. No, usualmente como dije, manejo sindrómico es sin hacer confirmación clínica, ¿no? O sea, por lo menos te puedes aproximar por las características, pero lo mejor es dar el tratamiento simultáneo, ¿no? A ver, después de la primera dosis de penicilina G, luego de una prueba rápida positiva durante una consejería, ¿en cuánto tiempo sería el control y si sería tratado como sífilis latente tardía, es decir, 3 dosis? Ya, si es un paciente que es no VIH y no es gestante, definitivamente después de la dosis de la penicilina les dije que podían esperar hasta 6 meses y tenía que haber una caída en los títulos de más del 50% para decir que está bien tratado. Si no, si sigue habiendo títulos altos, vuelves a retomar el tratamiento con una sola dosis. En el caso de darle 3 dosis, se puede hacer sobre todo para sífilis latente tardía. No, no va de frente a esas 3 dosis, simplemente agregas una nueva dosis. ¿Ya? En resistencia a fluconazol podemos utilizar varios medicamentos. Hay desde la nistatina en óvulos. La nistatina es un derivado, es un polieno que puede utilizarse ya en óvulos. También hay ácido bórico que se puede utilizar y hay otras opciones dependiendo del cándida, porque hay cándida glabrata, cruzei, hay ahora tratamientos, alguna vez he dado tampotericina por casos refractarios, ¿ya? Entonces, en Neisseria gonorrhoeae, por ahí alguno de sus compañeros está preguntando si se le puede dar para complicados, ¿no? Dosis más altas. Sí, se le puede poner, en este caso, en fallas en el tratamiento, incluso se le puede dar gentamicina o acitromicina, y las dosis van hasta 1 gramo ya en ese caso. Ok, listo. Entonces, continuamos con las preguntas, con la resolución. Y en síndrome de dolor abdominal bajo tenemos gonorrea y clamidia como los agentes que están produciendo la enfermedad. Entonces, en clamidia usualmente tenemos una lesión en específico, porque muchas veces el paciente tiene pues dolor, va a la consulta, hace cervicitis crónica, descarga, ¿no? Y en este caso, si viene el dolor abdominal y que se va a hipocondrio derecho, tenemos esta presentación del síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿no? Que es una perihepatitis por clamidia. Esta perihepatitis por clamidia puede complicarse, pero no eleva clásicamente, ¿ya? No eleva transaminasas. Perfecto. Igual el tratamiento debe ir dirigido frente a estos dos gérmenes. Úlcera genital. La úlcera genital no siempre es infecciosa. Hay algunas otras causas como BC, Crohn, traumas también, pero hemos visto casos en tuberculosis, VIH, leishmania y amebas también, que te pueden dar úlcera genital. Acá están los síndromes llamados piuria disuria, como clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, ¿no? También te puede dar staph saprophyticus, que es común, por ejemplo, aislarlo en mujeres adolescentes. Tricomona vaginalis también dan este síndrome piuria disuria, por si alguna vez les preguntan. Ya hablamos del Fitzhugh-Curtis, ¿no? Perihepatitis por clamidia, y gonococo diseminado te puede dar dermatitis, artritis, hepatitis, sin cervicitis, neurotritis usualmente, ¿no? Acá la parte terminal del complemento, el complejo de ataque a membrana, desde el C6, C7, C8, C9 me parece que es donde justamente cuando hay un déficit nos va a predisponer a esta enfermedad diseminada por gonococo, ¿ya? Y es mortal. Ojo, si un paciente pues viene a su consulta, están en su serum alguna vez y van a manejar un contacto de una violación, acá el esquema en dosis para Perú, lo sugerido es Ceftriax 250 dosis única junto con acitro 1 gramo vía oral, y si no hay acitro, manejamos con doxiciclina por 7 días, cualquiera de los dos, y metronidazol 2 gramos dosis única. Entonces están viendo que el manejo es como un sindrómico acá, Ceftriax, doxi, metro. Se le hace su prueba de RPR, se le hace su prueba de VIH, y aparte también si desean hacen la prueba de hepatitis B, ¿no? Para ver si hay adicionalmente una profilaxis post-exposición. Perfecto, entonces son las dosis que van a recordar. Muy bien, vamos a pasar al tema y al capítulo particular. Entonces acá, en úlcera genital cubrimos a sífilis, herpes simple, chancroide, penicilina, asma, ya. Sí, mira, en realidad hoy en día el diagnóstico en primer nivel de atención es difícil, ¿no? Pero si está en tu consulta, de todas maneras deberías ir cubriendo. Sífilis es un tratamiento, es una prueba que no va a demorar mucho, y de todas maneras por las características clínicas sin dolor, no deberías cubrirlo como herpes y chancroide. Si es una úlcera que no duele, definitivamente vas y le pides su RPR, espera el paciente y lo tratas con penicilina, si es que no tiene alteración ni sensibilidad. Pero si es un diagnóstico diferencial más difícil como herpes, pero no puedes diferenciar la base, como hemos dicho, puedes darle en este caso aciclovir y acitromicina. Una dosis, la acitromicina 1 gramo nada más, dosis única, ¿ya? Las dosis, en este caso, el gonococo es un problema hoy en día porque es un germen que está generando bastante resistencia, es uno de los patógenos que estamos buscando, pero si es una infección usualmente hasta diseminada, podemos ir, ya lo dije, hasta 1 gramo ya de ceftriaxona. Le puedes dar, por ejemplo, ceftriaxona y acitromicina con 2 gramos, ¿no? Y genta le puedes dar también una dosis. BIP es 2 veces al día. BIP. 2 veces al día. TID es 3 veces al día. En caso de violaciones, no, idealmente no penicilina benzatínica. Hay que esperar por lo menos y hacerle su RPR. Por eso les dije que hagan esas pruebas y en base a eso ya tomen una decisión. Ahora, si el paciente de todas maneras es una persona que tiene, definitivamente es difícil, ¿no? Darle una bombaza al paciente porque tienes que protegerlo contra el síndrome de flujo vaginal, contra ETS probables, pero le haces la prueba rápida en este caso para el US y puedes considerar también profilaxis, ¿no? En este caso con penicilina benzatínica, sí.
125 miligramos, Josefi, para manejo sindrómico es 250 miligramos. Hay algunas otras guías que van hasta 500 miligramos, ¿ya? Pero obviamente las dosis que se manejan son así, para sindrómico. Ok. Infecciones osteoarticulares. En infecciones osteoarticulares, recordad, acá vamos a hablar acerca de las artritis infecciosas. Lo primero, Staph aureus, es el agente causal más frecuente, usualmente entre 70 y 80%, ¿ya? Y prácticamente abarca y compromete todas las edades. Muchos de estos bichitos van a estar colonizando toda la sinovia. Entonces, lo que vamos a ver es que pueden viajar a articulación, estos bichos, por vía hematógena. También pueden ir a través de punciones, ¿no? Uno se emociona, quiere poner su corticoide, su inyección, ¿no? Puedes hacer a causa de diagnóstico o terapéutica, ¿no? En la artrocentesis, a veces, si no has hecho una buena asepsia, metes el bicho hacia la parte profunda. Lo más importante acá, recuerden las características del tejido, del líquido inflamatorio. Hacemos una artrocentesis y si vemos un líquido turbio con viscosidad disminuida, la celularidad aumentada más de 50.000 y a predominio de polimorfonucleares, consumo de glucosa, aumento de proteínas y lactato, que es un marcador también que nos ayuda, eso podría orientarnos para una artritis séptica. ¿Cuál es la articulación más afectada? Definitivamente rodilla. Usualmente en monoarticular más tenemos el compromiso de rodilla. Antes de eso, en el recién nacido, si nos preguntan cuál es la articulación más comprometida, recién nacido o lactante, no vamos a marcar rodilla, pues vamos a marcar cadera. ¿Ya? Y poliarticulares podemos tener compromiso tanto agudo, que son las virales. Acá podemos tener hepatitis, enterovirus, muchas causas. Y en la crónica tenemos otro virus, ¿ya? Usualmente hablamos de parvovirus. Parvovirus B19 te da esta característica, ¿ya? Para tener esta forma de presentación crónica. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia, por ejemplo, de un estáfilo? El estáfilo, por lo general, es de agarrar un solo componente, ¿ya? El estáfilo vamos a ir a agarrar y un solo componente, monoarticular. Gonococo, que es el otro diferencial, puede ser mono u oligoarticular. Puede ser migratoria. Y hay que buscar el rango de edad, porque va entre 15 y 40 años usualmente. Y a veces se acompaña de tenosinovitis. Muy bien. Entonces, exploren, pues, miren ustedes las características en este caso, ¿no? Miren, busquen si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene dolor, eritema y tumefacción. Son características. Si se exploran la rodilla, podríamos buscar oleada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso son algunas de las pistas que les van a orientar. Muy bien. El diagnóstico ya hemos dicho que es la artrocentesis y ahora deberíamos ir y buscar opciones de tratamiento. Si es un factor de riesgo para ETS, vamos a ir a gonococo, ¿no? ¿Qué hacemos si es un gonococo, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que es un gran negativo, un diplococo gran negativo en este caso. ¿Qué opción le podríamos ir dando? Septria y acitro. Si es sin factor de riesgo, perfecto. ¿Qué hacemos si en el gram de la artrocentesis me sale cocos gram positivos en racimos? Ahora las preguntas ya no les dicen el germen, sino dicen la característica microbiológica. Si es un coco gram positivo en racimos, se está refiriendo a estáfilo. Y si es un estáfilo, podríamos ir de todas maneras con vancomicina. Si es una forma crónica monoarticular, ojo, porque acá sí tenemos diferenciales. Uno de ellos es tuberculosis. Y si es tuberculosis, hay que hacer hasta biopsia de sinovio, ¿no? Buscar otras articulaciones comprometidas. En monoarticular, rodilla, tuberculosis principalmente. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide? Agente etiológico, Staph aureus. Usuario de drogas, Staph aureus. Ojo, también recordar para endocarditis. Diabético, también predisposición, Staph aureus. Inmunocomprometido, Staph aureus. Neonatos y menos de 4 años, Streptococo agalactiae, ¿no? Tiene más predisposición. Y las mujeres con menstruación o adultos jóvenes en edad de riesgo, gonococo también. Si es en mordedura de perro, tenemos Eikenella corrodens, y mordedura de ratas, Streptobacillus moniliformes, e ingesta de lácteos, Bruselas, sobre todo con el antecedente, ¿no? Entonces, para que recuerden esas pepas de los agentes microbiológicos que alguna vez pueden haber preguntado en alguno de los exámenes. Muy bien, entonces eso es con respecto a artritis. Y con respecto a osteomielitis, tienen que recordar que las osteomielitis, usualmente la definición de aguda es cuando el paciente pues tiene un tiempo de enfermedad de menos de 2 semanas. No hay hueso necrótico todavía, ¿ya? Ausencia de hueso necrótico. No hay secuestro. ¿Qué más? ¿Cuál es la clínica del paciente que viene con esta osteomielitis aguda? Viene con fiebre, viene con escalofríos, viene con dolor localizado y viene con eritema. Perfecto. Pero hay otra característica que es importante, que es la limitación funcional. Entonces, busquen siempre limitación funcional, ¿ok? Ahora, ¿cómo se afectan estas lesiones en el hueso? Tenemos formas de afectación. Una de ellas es justamente por contigüidad. Se afectan por contigüidad. Tenemos la otra que es por siembra hematógena. Contigüidad, siembra hematógena.
Contigüidad, por ejemplo, sería cuando un paciente tiene una úlcera sacra, un pie diabético, penetra a partes profundas y tienes ese compromiso de hueso, osteomielitis. Y también hay por inoculación directa, ¿no? En adultos es muy frecuente la inoculación directa, sobre todo por traumatismo, ¿no? Y acá ya cuando hay traumatismo, pues se meten otros agentes, ¿no? Estas lesiones van a tender a tener un compromiso que no va a consolidar y mala cicatrización. Acá es donde vemos, por ejemplo, en una fractura que está abierta, contaminada, ¿qué microorganismos podríamos encontrar? Podríamos encontrar estafilococo coagulasa negativo, bacilos gram negativos principalmente. Falta o mala cicatrización requiere lavado y debridamiento. Acá la mnemotecnia es reladre, ¿no? Cuando viene a veces con un tornillo o prótesis, retirar, lavar, drenar, ¿ya? Perfecto. Ahora, en cuanto a afectación, vamos viendo quiénes más tienen componente de daño en la vértebra, los adultos principalmente, ¿no? Y en la vértebra, usualmente hay un orden, sí, para afectar, a veces tienden a comprometer más el componente lumbar, entonces a veces va más lumbar, abajo está, luego torácico y luego cervical. Huesos largos se van a afectar más en los niños y las articulaciones axiales como el esternoclavicular, ¿no? Por ejemplo, o la sacroiliaca van a precozmente comprometerse en los usuarios de drogas. Listo. Acá está, consumidores de drogas. Entonces, en estos pacientes, pues, ¿cómo hacemos este diagnóstico? En el diagnóstico tienen opciones. La radiografía puede estar presente algún cambio en los días 10 a 14 todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que se eleva el periósteo, por ejemplo. ¿Qué más? Que puede haber osteopenia. Ya, tengan cuidado con eso. Y aquellos pacientes que ya, pues, requieren técnicas más sensibles, tenemos la resonancia, la tomografía y la gamografía. La resonancia magnética es interesante porque no solamente te permite ver cambios muy tempranos, sino también va a partes blandas. Vamos a partes blandas. Vamos a visitis. También vemos abscesos epidurales. La tomografía es importante para buscar prótesis. Gamografía a los 3 días, sí, aunque su sensibilidad, menor sensibilidad en niños, ¿ya? A veces no se utilizan estos procedimientos en niños. Entonces, si nos preguntan acá un método de alto rendimiento, agudo, precoz, para ver cambios en partes blandas, podría ser resonancia magnética, ¿no? Si es un grupo etario que no son niños, gamografía también, y si queremos ver prótesis en la tomografía. ¿Qué más podemos documentar en un paciente con osteomielitis? Definitivamente hay que buscar marcadores, ¿no? Se podría pedir velocidad de sedimentación, PCR, que sirven también para el monitoreo en estos casos, ¿no? No son específicos, pero importante que si uno va a hacer estos retiros, cultivar, ¿no? Mande a cultivar el hueso. Por ejemplo, es importante porque hay agentes que sin el cultivo de hueso, pues definitivamente nos darían un problema en el tratamiento. Por eso es lo más importante. Ok. ¿Y hay osteomielitis crónicas? Por supuesto que sí también, ¿no? Entonces acá, la osteomielitis crónica, vamos a tener una definición de aquella con compromiso de más de 3 semanas, cuando hay falla en el tratamiento, usualmente, y usualmente ya vienen los fenómenos de secuestro y necrosis, ¿no? Miren, acá hay abscesos localizados en una zona, ¿no? Ya prácticamente se ve una lesión radiolúcida en esta zona. Entonces pueden tener complicaciones, como hemos dicho. Perfecto. Cuando hay compromiso vertebral y espondilodicitis, la mayoría de ellas son hematógenas, ¿no? En compromiso vertebral, de todas maneras, busquemos siempre Staphylo aureus también, uno de los agentes, ¿no? Acá, todo lo que es columna, resonancia magnética, si es Staph aureus hay que pedir siempre ecocardiografía. Y este es el orden que habíamos mencionado de afectación. Las hematógenas agudas, tal vez más frecuentes en niños, ¿ya? Buscar que catéteres venosos también a veces, o en los pacientes que dializan, y el agente principalmente también involucrado es Staph aureus. Perfecto, la mayoría de niños prepúberes y catéteres. Perfecto, el tratamiento de desviación quirúrgica. ¿Y cuánto tiempo dura la antibiótico terapia para osteomielitis? Esa es recontra preguntada. De 4 a 6 semanas, ¿no? La mayoría he visto en 6 semanas las respuestas. Y ahora, busquemos, ¿no? Si vamos a tratar una osteomielitis, siempre hay que cubrir estafilococo. Entonces, ustedes tienen que buscar agentes que tengan buena penetración en hueso, ¿no? Sobre todo de los antibióticos. Entonces, ¿qué agentes tienen buena penetración en hueso? Fluorquinolonas, puede llegar trimetoprim sulfamethoxazol, puede llegar rifampicina, puede llegar vancomicina, puede llegar linezolid, puede llegar doxiciclina, puede llegar fosfomicina, pero lo que no va a llegar son los beta-lactámicos orales. O sea, nunca si quieren tratar una osteomielitis van a estar dando pues cefuroxima, cefvinil, ¿no? Van a estar dando ese tipo de medicamentos, amoxiclavulánico y todo, porque no tiene sentido estar dando por la penetración en hueso que tiene cada uno de ellos. Entonces, agentes etiológicos de osteomielitis en drogas de usuarios endovenosas. Esta es la pregunta tal vez más recordada y repetida en los exámenes. De todas maneras, marcamos Staph aureus. La espondilodicitis por tuberculosis. Recordemos que en tuberculosis siempre las lesiones en las vértebras pueden comprometer en TB una o más cuerpos vertebrales, pero no solamente afecta a los cuerpos vertebrales. La tuberculosis ósea, ¿no? Que va muchas veces compromete el cuerpo, ¿no? Lo va destruyendo, lo va carcomiendo, todo el cuerpo se compromete acá en una, en dos, se puede hacer deformidad, se estrecha el espacio interarticular, ¿no? En este caso hay una deformidad y también hay compromiso del disco, ¿no? Entonces tuberculosis agarra,
compromete disco. Y muchas veces alrededor del tejido inflamatorio se empiezan a hacer colecciones. Entonces pueden haber, en este caso, lo que son los abscesos de psoas, ¿no? Entonces todo en estas enfermedades como mal de Pot podemos ver compromisos de múltiples segmentos, discos, abscesos de psoas. En Brucela usualmente no hay este compromiso clásico de disco, no destruye todo el cuerpo vertebral y son un segmento vertebral por lo general en formas crónicas, ¿ya? Y la piogénica sí también te da, sobre todo secundarios a bacteremias, ya por estáfilo, principalmente es el escenario. A veces también se complica con abscesos. El absceso de Brody o crónico localizado ya es una forma en específico de compromiso crónico, habíamos mencionado, usualmente más de 3 semanas, falla en el tratamiento antibiótico, ¿no? Y la presencia de necrosis, como están viendo en la imagen. PEPAS, para que recuerden, los agentes causales nuevamente, porque a eso van las preguntas. En hemodiálisis, Staph aureus, probablemente asociado a su catéter. En la enfermedad drepanocítica, ¿no? Sobre todo huesos largos y en niños, salmonela a la cabeza. Esta ha sido pregunta. Como segunda opción, marcarín Staph aureus, pero a la cabeza, salmonela. En neonatos, Staph aureus, pero también pueden encontrar bacilos gram negativos entéricos y estreptococos del grupo B. Ok, entonces, ahora sí, vamos yendo. En el caso de la espondilodicitis y el MASPO, en Perú tuberculosis, definitivamente, en Perú es tuberculosis. La resonancia magnética, claro que si es un examen precoz, se puede solicitar y es más sensible, sí, definitivamente. No vas a pedir una radiografía, como dije, en el día 1 o 2 de enfermedad, no. ¿En agudas hay o no hay? No, en agudas no. En las agudas hay limitación funcional, fiebre, dolor, eritema en la lesión, pero todavía no se ve ese hueso necrótico, ni tampoco hay secuestro, ¿ya, Diego? Secuestro es justamente un espacio que está separado, en este caso, ¿no?, de todo el tejido óseo, ya se separa una porción, como está acá, y esto es lo que se marca como el hueso que va a empezar a hacerse necrosis, ya. Perfecto. Sí, claro que sí, el absceso de Brody tiende, y recidivan bastante, fistulizan, es ovoide, hacen esclerosis, está tal cual lo has dicho. Perfecto. Entonces seguimos.